Hola a todos, mi nombre es María José Noble Serra y hoy voy a hablar del sistema linfático. Antes de comenzar con la clase, les quería recordar que la bibliografía que vamos a utilizar para este tema es La linfa y su drenaje manual de Viñas y el capítulo 16 del Guyton. Bueno, lo que vamos a hablar, ¿sí? Para empezar a explicar un poco este tema, va a ser de los componentes. Vamos a describir los componentes que lo conforman y vamos a hablar un poco de las características y las funciones de cada uno. Y a su vez, después vamos a hablar también en líneas generales de las funciones generales y las características de todo el sistema, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Como bien dije, empezamos a describir cuáles son los componentes que conforman este sistema. En principio va a estar conformado por un conjunto de órganos linfáticos. Seguramente ya vieron en la clase de inmuno, ¿sí? ¿Cuáles eran esos órganos linfáticos? Y los habían dividido en primarios y secundarios. Bueno, acá nada más los vamos a volver a nombrar, ¿sí? Tenemos el timo, las amígdalas, el vaso, la médula ósea y los ganglios. Para este tema que vamos a desarrollar hoy, vamos a centrarnos en los ganglios linfáticos y ya se van a dar cuenta por qué. Otro de los componentes que conforman este sistema va a ser una red vascular que va a estar formado por una serie de vasos linfáticos, ¿sí? Que los vamos a ir describiendo más adelante. Y por último, nombramos a la linfa, que es un componente líquido, ¿sí? De este sistema. Ahora bien, ¿qué es el sistema linfático? Ya acá en la imagen vemos que algo tiene que ver con el sistema circulatorio, ¿no? Acá hay una relación con el sistema circulatorio. Bueno, es parte integrante de este sistema. Ahora, ¿cómo es que funciona? Funciona como una vía accesoria de transporte de líquidos y proteínas desde el intersticio hacia la circulación sanguínea, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a transportar el líquido intersticial y su contenido o parte del mismo, ¿sí? Hacia la circulación sanguínea. Y después vamos a ver cómo es que lo lleva a cabo. En cuanto a sus funciones, decimos que el sistema linfático controla la concentración de proteínas en el intersticio, también la presión del líquido intersticial y el volumen del líquido intersticial. Estas tres funciones básicamente se relacionan mucho entre sí, pero básicamente a lo que contribuyen es a mantener el equilibrio del espacio intersticial, que es muy importante para que todas las funciones de las células se puedan llevar a cabo con normalidad. Otra de las funciones es ayudar a formar y a activar el sistema inmunitario, ¿sí? Justamente habíamos hablado de los ganglios linfáticos. Bueno, los ganglios linfáticos son una parte esencial del sistema inmunitario, ¿sí? En ellos se lleva a cabo la filtración de la linfa, de algunas partículas que puedan llegar a ser dañinas para nuestro organismo, y además en ellos se lleva a cabo la presentación de antígenos, que eso también se lo explicaron en la clase de inmuno. Y otra de las funciones del sistema es la recolección del quilo, que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Ahora vamos a empezar a describir un poco todos estos componentes que nombramos en la primer filmina. La linfa, para empezar, es un líquido, ¿sí? Que conforma un tejido de tipo conectivo especializado, igual que la sangre. En cuanto a su constitución o morfología,
Es una sustancia heterogénea de color blanquecino transparente y está compuesta en un 90% de agua. El 10% restante corresponde a la glucosa, glóbulos blancos, proteínas, lípidos, algunos gases como el oxígeno, el dióxido de carbono y detritos celulares, ¿sí? Fíjense, si recuerdan la clase de sangre, que tiene una composición prácticamente muy similar, ¿sí?, al plasma. Otra característica de la linfa es el tipo de circulación que tiene. Tiene una circulación unidireccional, como les dije, lleva desde el intersticio la linfa hacia la circulación sanguínea. Y por ciertas características del sistema que lo vamos a ir viendo, su velocidad de transporte es lenta. Asimismo, nuestro organismo produce entre 2 y 3 litros de linfa por día. Ahora, ¿cuál es el origen de esa linfa o cómo es que se forma? Como habrán visto en la clase de circulatorio, ¿sí?, cuando hablamos de circulación mayor nos referimos al transporte de sangre desde el corazón hacia los tejidos, llevándole nutrientes y oxígeno, ¿sí? Bueno, esa sangre que sale de las arterias y llega a los capilares, a través de los cuales se filtra y pasa al intersticio, que es el espacio que está entre las células de los tejidos. Ese líquido, como dije, pasa al intersticio y después de que las células tomaron esos nutrientes y el oxígeno, lo metabolizaron y volvieron a volcar en el intersticio los desechos y el dióxido de carbono, todo eso tiene que retornar a la sangre, ¿sí? Bueno, un 90% de ese líquido con el resto de las sustancias va a retornar y a ser reabsorbido por los capilares de los extremos venosos, ¿sí? Pero por una diferencia de presiones entre el flujo de salida o el flujo de filtrado y el flujo de reabsorción, hay una diferencia, por lo que queda un remanente, ¿sí?, de un 10% que no puede ser reabsorbido por estos capilares venosos y quedan en el intersticio. Bueno, ¿cómo regresa ese 10% remanente que por una cuestión de diferencias de presiones no pudo ingresar al capilar venoso? Va a retornar a la sangre a través del capilar linfático, ¿sí? Entonces, ese es el origen de la linfa, ¿está bien? Acá tienen dos gráficos que están muy claros, explicados, ¿sí? Y básicamente esa es la formación de la linfa. De esa manera es que se forma, ¿sí? Acá hago una salvedad. Recordemos que el líquido intersticial se llama líquido intersticial porque está en el intersticio, pero una vez que ese líquido ingresó al capilar linfático y ahí, bueno, continúa a través de todos los vasos del sistema linfático, se pasa a llamar linfa, ¿sí? Bueno, otro de los componentes que habíamos dicho que forman parte del sistema, en el sistema linfático, ¿sí?, era esta red vascular, que habíamos dicho que era un conjunto de vasos linfáticos. Bueno, ese conjunto de vasos linfáticos va a estar conformado por capilares linfáticos, precolectores linfáticos, colectores linfáticos y troncos linfáticos, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. También vamos a tener y nombramos a los quilíferos. Los quilíferos son un tipo de vaso también, ¿sí?, pero que está en contacto con las vellosidades
del intestino delgado, que también un poquito más adelante hablaremos un poco más de este tipo de vaso. También van a escuchar hablar o van a leer, ¿sí?, sobre los canales prelinfáticos. Bueno, los canales prelinfáticos no son vasos, por lo tanto, no forman parte de la red vascular en sí. Son canales justamente que se encuentran en el tejido conjuntivo o tejido conectivo, ¿sí?, y lo que hacen es direccionar la linfa hasta el capilar linfático. También vamos a encontrar canales prelinfáticos en zonas donde, por ejemplo, no hay capilares linfáticos, ¿sí?, como es el sistema nervioso central. Los capilares linfáticos, entonces, ya empezando a describir un poco más cada uno de los vasos que conforman la red vascular. El sistema vascular comienza justamente con los capilares linfáticos, ¿sí? Estos son vasos microscópicos que están formados por una capa de células endoteliales, las cuales se encuentran sujetas al entorno, o sea, al tejido conjuntivo, a través de unos filamentos de anclaje. Y acá en la imagen podemos ver, por un lado, la forma que tienen. Tienen esta forma de dedo de guante como lo describe en la bibliografía, ¿sí?, que nace de manera ciega desde el intersticio, ¿sí? Estos pequeños capilares se van a ir uniendo y van a dar lugar a los precolectores, y esos precolectores después se van a unir y van a dar origen a los colectores. Ahora, en esta otra imagen podemos ver los filamentos de anclaje y cómo es que se produce, ¿sí?, el ingreso del líquido intersticial hacia el interior del vaso o del capilar. Cuando el intersticio comienza a llenarse de líquido, ¿sí?, y de las sustancias que lo contienen, la presión que ejerce sobre esos filamentos, los filamentos van a tirar y se va a producir la apertura de la pared del vaso, ¿sí?, formando unos especie de poros más grandes, ¿sí?, que los poros, por ejemplo, de los capilares sanguíneos, y van a permitir el paso o el ingreso de la linfa, ¿sí? A su vez también van a permitir el ingreso de moléculas de mayor tamaño como las proteínas. Ahora, otro tipo de vaso que habíamos dicho eran los precolectores y colectores. La diferencia entre estos dos es básicamente el calibre, ¿sí?, pero después su constitución o su estructura es muy similar, por eso los vamos a escribir juntos. Ambos desde ya son de mayor calibre que los capilares y poseen una estructura interna valvular, ¿sí?, con fibras musculares lisas y numerosas terminaciones nerviosas. Su inervación es autónoma, ¿sí?, o sea, su funcionamiento es autónomo. No le damos la orden nosotros, sino que funciona de manera autónoma. Y si se acuerdan, cuando vimos tejidos, una de las primeras clases, habíamos hablado que las fibras musculares lisas son justamente las que tienen inervación autónoma, son de las que corresponden a aquellos órganos o tejidos, ¿sí?, sobre los cuales nosotros no tenemos control. En cambio, las fibras musculares estriadas, ¿sí?, son las que corresponden, por ejemplo, a los músculos de la pierna, ¿sí? Esos músculos sí se mueven por una orden voluntaria nuestra. Bueno, entonces, dijimos que tenían numerosas válvulas, ¿sí?, en su interior. Ahora,
La porción del vaso que queda entre ambas válvulas se lo va a llamar linfangión, ¿sí? ¿Cómo es que circula la linfa a lo largo de todos estos vasos? Bueno, estos vasos son una sucesión de linfangiones o angiones linfáticos, también lo pueden encontrar con ese nombre. Se va a empezar a llenar, ¿sí? Se va a abrir la válvula, se va a empezar a cargar de líquido y cuando alcance una determinada distensión, ¿sí? Por inervación automática justamente, estas paredes se van a contraer. Al contraerse, se abre la válvula siguiente y la linfa se desplaza hacia el siguiente linfangión, ¿sí? Este automatismo del linfangión es la característica principal por la cual la linfa circula dentro del vaso. Pero después vamos a tener otros factores que también pueden influir en el movimiento de la linfa y que, por ejemplo, son los movimientos respiratorios, las contracciones musculares, los pulsos de arterias vecinas. Hay muchos vasos que van prácticamente muy junto a arterias, ¿sí? Y la fuerza de gravedad. Todos estos factores son externos al sistema linfático en sí, pero que contribuyen al movimiento de la linfa. Ahora bien, como dijimos, ¿sí? Esta sucesión de linfangiones que forman estos vasos precolectores y colectores y que son los que hacen que se movilice la linfa, es lo que lo convierte en la unidad mínima funcional del sistema, ¿sí? Entonces el linfangión es la unidad mínima funcional. Ahora, ¿qué son los troncos linfáticos? Bueno, van a ser vasos de gran calibre, ¿sí? Que van a recoger toda la linfa que proviene de las distintas regiones del cuerpo, ¿sí? Y van a ser los encargados de vertirla en el torrente sanguíneo, ¿sí? ¿Desde dónde? Van a desembocar en el confluente yugulo-subclavio, el cual se encuentra a ambos lados del cuello, ¿sí? El confluente yugulo-subclavio es la unión de la vena yugular y la subclavia, ¿sí? De ahí van a pasar a la vena cava superior y al corazón. Ese es el recorrido. Ahora, ¿qué nombre reciben estos troncos linfáticos? Que son dos. La gran vena linfática, también lo van a encontrar como conducto linfático derecho, y el conducto torácico. Desde ya, como verán, aproximadamente un cuarto de la linfa, ¿sí?, es recogida por la gran vena linfática y los 3/4 restantes por el conducto torácico. Ahora, ¿qué zonas drena la gran vena linfática? Va a drenar el miembro superior derecho, la parte derecha del tórax y la parte derecha de la cabeza y el cuello. El resto del cuerpo, ¿sí?, la linfa proveniente de todo el resto del organismo, va a ser vertido en el conducto torácico. Ahora, habíamos nombrado a los quilíferos también dentro de la red vascular y habíamos dicho que son un tipo de vaso. Bueno, acá en la imagen tenemos una vellosidad del intestino delgado, ¿sí?, del duodeno. Bueno, dentro de la vellosidad encontramos estos capilares, ¿sí? Acá viene un capilar del extremo arterial, uno venoso, ¿sí? Y
el linfangión. ¿De qué se encarga el linfangión? Bueno, de transportar kilomicrones. ¿Qué son los kilomicrones? Después de la metabolización de los lípidos, van a quedar formados ácidos grasos de cadena corta y ácidos grasos de cadena larga. Los de cadena larga van a constituir estos kilomicrones, ¿sí? Que van a ser transportados a través de la circulación linfática, mientras que los de la cadena corta van a ser absorbidos por la vénula y transportados a través de la vena porta hepática hacia el hígado, ¿sí? Entonces, resumiendo, los quilíferos son vasos que están en contacto con las vellosidades intestinales y transportan kilomicrones. Y finalmente llegamos a los ganglios linfáticos, ¿sí? Habíamos dicho que formaban parte del conjunto de órganos. ¿Qué son los ganglios linfáticos? Primero, es un órgano linfático secundario, ¿sí? Y forma parte esencial del sistema inmunitario. Como les dije cuando describí las funciones, dentro de los ganglios linfáticos encontramos, por un lado, linfocitos y macrófagos, ¿sí? Que van a filtrar la linfa, por ejemplo, de bacterias, hongos, parásitos, ¿sí? Y por el otro lado, en él se lleva a cabo la presentación de antígenos. ¿Está bien? Recuerdan que la célula dendrítica encuentra un antígeno, lo lleva hasta el ganglio, lo presenta a los linfocitos y ahí se despierta toda la respuesta adaptativa, ¿sí? La respuesta inmunitaria adaptativa. Bueno, en cuanto a su morfología, son estructuras nodulares, ¿sí? Que se interponen a lo largo de todo el recorrido de los vasos en ciertas zonas y se ubican en forma agrupada, ¿sí? La gran mayoría se encuentran agrupados. Estos van a drenar una región específica del cuerpo. ¿Y cuál es su función entonces más importante? Es la filtración de la linfa. Como ya les dije, filtra la linfa y capta partículas que puedan ser potencialmente dañinas o patógenas para nuestro organismo. En esta imagen tenemos una representación gráfica o muy esquemática de cómo es un ganglio linfático. Es un corte del mismo, ¿sí? Donde podemos ver el interior y estos son los vasos aferentes a través de los cuales llega la linfa, ¿sí? Es filtrado dentro de este órgano, ¿sí? A través de todo un entramado bastante complejo que tiene, y una vez que es filtrado va a salir por el vaso eferente y va a continuar su recorrido para poder llegar a la circulación sanguínea. Y acá tenemos algunos grupos ganglionares que son tal vez los que más van a escuchar nombrar, ¿sí? Y son estos que se encuentran sobre todo en las zonas de pliegue, ¿sí? Los ganglios cervicales, los ganglios axilares, los ganglios inguinales, los ganglios popliteos, ¿sí? Acá también habla de los ganglios abdominales son más profundos que el resto que les nombré. De todas maneras, en la clase de anatomía, cuando vean justamente el sistema linfático, van a ver un poquito más en profundidad, ¿sí? Toda la parte anatómica. Y finalmente quería dejarles estos dos conceptos, ¿sí? Que obviamente están sumamente relacionados con este sistema. Este sistema tiende a que no se formen edemas, ¿sí? Y ante la formación de edema o el acúmulo excesivo del líquido o anormal del líquido, se pone en marcha todo este mecanismo para que rápidamente todo ese líquido pueda ser drenado, ¿sí? Todo ese líquido excedente pueda ser drenado.
Entonces, ¿qué es un edema? Es un acúmulo de líquido en el espacio intersticial o intercelular. Cuando hablamos, o mejor dicho, esta definición nos referimos más que nada a los edemas extracelulares. Pueden leer que existen los extracelulares y los intracelulares, ¿sí? Esta definición corresponde a los edemas extracelulares. Y un tipo de edema extracelular es el linfedema, cuyo origen, ¿sí?, es justamente linfático. Consiste en la incapacidad de los vasos linfáticos para devolver los líquidos y las proteínas a la sangre, ¿sí? Estos linfedemas pueden ser, también van a encontrar que pueden ser primarios o secundarios, es decir, pueden ser de origen congénito o esta incapacidad de los vasos de cumplir su función se puede deber a una alteración en los vasos, ¿sí?, debido a traumatismos o enfermedades o alguna patología. Eso fue toda la clase. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda que tengan nos pueden consultar en la página de Facebook o a través del mail que les pasamos en la clase de presentación. Si algún concepto no quedó claro o leyeron otra cosa de algo en particular, les pido que nos los hagan saber, así lo vemos, ¿sí?, y terminamos de aclarar todas las dudas que sean necesarias.